Este vestido es para bebé también, lo puede tejer el largo que usted quiera, también es facilísimo para tejerlo porque es solamente lacitos de cadena y los motivos que tiene abajo están preciosos. Este vestido puede ser para una ocasión muy especial para una princesa. Ahí está terminado el cuello. Aquí tenemos la manga. Le coloqué este moño con esta flor. Aquí tenemos la parte de la espalda. Tiene la misma forma que el frente. También les quiero dar otra idea para tejer los motivos. Se pueden tejer con el punto alto de una lazada si está tejiendo con dos hebras para que no le quede tan grande si es para un bebé, y si aún con más razón si es para recién nacido, esto se apreciaría mejor más pequeño el abanico de una lazada, todas las vueltas de punto alto. Y si es para una niña de 1 año y medio, 2 años, entonces es mi idea. Pueden tejer con el punto alto de 2 lazadas. Ustedes van a ver el tejido según el grueso del hilo. Y así vamos a continuar para tejer la vuelta 4. Vamos a terminar la vuelta 4. Aquí tengo las 6 cadenas. En la última cadena tejemos el punto alto. En el punto alto, el siguiente punto, deslizamos en la cadena 4 y ahí tenemos el abanico completo en la vuelta 4. Vamos a tejer las 5. Vamos a tejer 5 cadenas, 4 para el punto alto y una cadena de separación, y en cada espacio vamos a tejer el punto alto con una cadena de separación, una cadena en cada espacio, el punto alto, una cadena. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos separados de una cadena y tejemos el último en la primera cadena. Aquí tenemos el punto alto. Tejemos 6 cadenas. En el lazo de cadena, medio punto, 6 cadenas. Medio punto, 6 cadenas. Medio punto. Ya en esta vuelta 5 nada más tenemos 2 lazos de 6 cadenas. Estas 6 cadenas son de separación. Vamos a tejer las 6 cadenas de separación. En la última cadena tejemos el punto alto. Aquí tengo el punto alto, una cadena, y así vamos a seguir con la vuelta 5. En cada espacio un punto alto, una cadena de separación, la vuelta 5. Aquí tejí el último punto alto. En la primera cadena tenemos un total de 12 puntos altos y vamos a repetir las 6 cadenas. Aquí tengo las 6 cadenas y el medio punto, y tejemos los 2 lazos de 6 cadenas y así vamos a continuar con la vuelta 5.
Cerramos la vuelta 5. Aquí tengo el primer punto alto en la última cadena y los dos siguientes en cada espacio. Tejo la cadena de separación y en la cuarta cadena, porque tenemos 5, ahí deslizo el punto y terminamos con los 14 puntos altos de cada abanico que tenemos en esta vuelta. Vamos a tejer las 6. Es lo mismo, vamos a repetir 5 cadenas y en cada punto alto un punto alto, una cadena de separación. Tejemos el último punto alto en la primera cadena. En la vuelta 6 tengo 12 puntos altos, 6 cadenas, el medio punto en el primer lazo, 6 cadenas y medio punto en el siguiente lazo, y aquí solo vamos a tener un lazo de 6 cadenas. Tejemos las 6 cadenas de separación y empezamos en la primera cadena el punto alto, la cadena de separación, y así vamos a continuar en cada espacio un punto alto con una cadena de separación. En esta vuelta vamos a tener 16 puntos altos en el abanico. Ok, aquí estamos en la vuelta 6. Aquí están los 16 puntos altos y vamos a repetir lo mismo en el espacio de lazos de 6 cadenas y así vamos a estar terminando la vuelta 6. Ok, aquí tengo la vuelta 6, la vamos a cerrar. Tengo los últimos 4 puntos altos. Ya saben cómo tejerse en esta forma. Tejemos la cadena de separación en la cuarta cadena, deslizamos el punto y está terminado el abanico. En la vuelta 6 y tenemos los 16 puntos altos. Vamos a terminar de tejer el abanico. En la vuelta 7 se termina el abanico con los puntos altos. Se va a continuar tejiendo en forma diferente después de esta vuelta. Vamos a tejer 4 para el punto alto, 2 de separación. Igual vamos a tejer en cada punto el punto alto, 2 cadenas de separación. Vamos a continuar. Tejemos en la primera cadena el último punto alto, 2 cadenas. La vuelta 7 tengo 13 puntos altos, estoy contando la cadena. Vamos a continuar aquí, 6 cadenas. El medio punto en el último lazo de 6 cadenas y 6 cadenas de separación. El punto alto en la última cadena que tenemos, 2 cadenas de separación, y así continuamos en cada espacio de punto alto. Tejemos el punto alto, 2 cadenas, el punto alto. Así vamos a terminar el abanico. Así. Aquí tenemos ya los 6 y 6 puntos de separación. Ahí tenemos la vuelta 7 con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos altos. Vamos a seguir para terminar la vuelta 7. Voy a cerrar la vuelta 7. Tengo los últimos 5 puntos altos separado de 2 cadenas. Vamos a cerrar la vuelta, 2 cadenas, y en la cuarta deslizo el punto y ahí tenemos cerrada la vuelta 7.
con un total de 18 puntos altos, que es la última vuelta del abanico. En esta forma vamos a empezar la 8. Por debajo de la cadena deslizo el punto, 4 cadenas. Este es el primer punto alto. Voy a tejer 2 sin cerrar, de 2 lazadas sin cerrar, 2 puntos fuera del gancho y 2 puntos fuera del gancho, y ahí lo tengo abierto el punto alto. El segundo, 2 y 2, y cierro con una lazada los 3 puntos altos. Vamos a tejer 4 cadenas, medio punto en el siguiente espacio de cadena, de nuevo 4 cadenas y tejemos 3 puntos altos en el siguiente espacio. Se van a cerrar en un solo espacio los 3 puntos altos. Aquí están cerrados. Así vamos a tejer hasta el último espacio del abanico con 4 cadenas. En el siguiente, el medio punto, 4 cadenas y el mismo grupo en el siguiente espacio. La vuelta 8, ahí llegué en el último espacio con medio punto, 4 cadenas, y tejemos el mismo grupo en el espacio de 6 cadenas de 3 puntos altos cerrados en un solo punto. Tenemos 2, el tercero, voy a tejer una cadena para cerrar los 3 puntos altos. En el siguiente espacio tejemos igual el grupo de 3 puntos altos, 4 cadenas, medio punto en el primer espacio, 4 cadenas, y así vamos a repetir todo el abanico con el grupo de 3 puntos altos con 4 cadenas. Así vamos a continuar toda la vuelta con este espacio. Aquí tenemos 8 grupos en el abanico de 3 puntos altos, y arriba de los lazos de 6 cadenas tenemos 2. Así vamos a tejer la vuelta 8. Vamos a cerrar la vuelta 8. Tengo 4 cadenas, deslizamos el punto en este espacio de los puntos altos, deslizamos una cadena. Por debajo de la cadena voy a tejer medio punto para empezar la vuelta 9, y vamos a empezar a tejer lazos de cadena en cada espacio de 6 cadenas, 6 cadenas, y cada espacio de cadena vamos a tejer medio punto, 6 cadenas y medio punto. Vamos a tejer así 10 lazos, empezando en este primero, los primeros 10 lazos de 6 cadenas. Aquí estamos en el último lazo del abanico. Vamos a tejer 3 cadenas. En este espacio de cadena tejemos un punto alto de una lazada
el siguiente lazo de cadena, un segundo punto alto, de una lazada, 3 cadenas. En el siguiente lazo, medio punto, y así vamos a seguir tejiendo los lazos de 6 cadenas para tener 15 lazos en cada abanico. Aquí tengo los 15 lazos que son en todo el abanico lo que se tejen de 6 cadenas. Es la vuelta 9. Vamos a seguir repitiendo aquí 3 cadenas. Esto ya lo tejimos, el punto alto en el espacio de cadena, un segundo punto alto en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, y vamos a continuar con los lazos de 6 cadenas en cada abanico, los mismos 15 lazos y este espacio de 2 puntos altos con 3 cadenas y 3 cadenas. Vamos a terminar así la vuelta 9. Ok, ahí está terminada la vuelta 9. Deslicé el punto en el primer medio punto y ya quedaron los 15 lazos completos del abanico. Vamos a tejer la 10. Falta nada más 3 vueltas para terminar los abanicos. Aquí vamos a deslizar el punto. Si tenemos 6 cadenas, vamos a deslizar 3 para estar a la mitad del lazo. Por debajo de la cadena vamos a tejer el medio punto y vamos a empezar los mismos lazos de 6 cadenas. Vamos a tejer 9 lazos en este abanico. Aquí están los 9 lazos de 6 cadenas de la vuelta 10. Vamos a tejer este espacio, 2 cadenas en medio de cada abanico, un punto alto por debajo de la cadena sin cerrar. Tejemos el segundo en el espacio de cadena y cerramos con una lazada los 2 puntos. Precioso que está ahí este punto, me gusta. 2 cadenas, tomamos el lazo del abanico, el primero, y medio punto. Aquí vamos a tejer 6 cadenas y el medio punto. Vamos a tejer 14 lazos de 6 cadenas en cada abanico y este espacio que tejimos en la vuelta 10. Ok, ahí está la vuelta 10. Tenemos 14 lazos en el abanico. Vamos a terminar la vuelta. Aquí tenemos 4 lazos y en las 6 cadenas para tener 5 lazos con este y 9 que tejimos al principio de la vuelta. Tenemos los 14. Empezamos la 11, deslizamos 3 puntos, por debajo de la cadena, medio punto. Vamos a tejer en el abanico los lazos de 6 cadenas. Es la vuelta 11. Empezamos la vuelta con 8 lazos de 6 cadenas. Vamos a
tejer 2 cadenas, medio punto en el espacio de los 2 puntos altos de la vuelta anterior, 2 cadenas y medio punto en el primer lazo del abanico. Vamos a tejer 13 lazos de 6 cadenas. Aquí terminamos la vuelta 11. Tengo 13 lazos en cada abanico, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas en medio de cada abanico. Aquí tejí 5 lazos de 6 cadenas para cerrar la vuelta 11 y deslizo 3 puntos para empezar la última vuelta, la 12. Tejo el primer medio punto por debajo de la cadena y tejemos 4 cadenas. Marco en esta forma para dejar a la vista la última cadena y tejo 4 cadenas. Ahí tengo las 4 cadenas. En la cadena que dejé a la vista voy a tejer un punto deslizado, 3 cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Así vamos a tejer los lazos hasta llegar a este espacio que tenemos aquí. Tenemos aquí 7 lazos. Vamos a seguir el espacio en medio de los 2 abanicos, 3 cadenas. En el medio punto deslizamos 4 cadenas, deslizamos en el mismo espacio 3 cadenas y medio punto en el primer lazo del abanico. Vamos a continuar con los mismos lazos, 4 y 4 cadenas, paso 4 puntos, deslizo 3 cadenas y así vamos a tejer 12 lazos en cada abanico en total. Y este espacio que tenemos en la última vuelta. Ok, ahí está por fin la última vuelta. Vamos a deslizar, son 12 lacitos, ya les había mencionado. Aquí tengo las últimas 3 cadenas, deslizamos en el medio punto, cortamos el hilo y está terminada la falda. Vamos a tejer el cuello. Vamos a empezar el cuello. Vamos a empezar la orilla que le vamos a dar como si fuera en forma del cuello. Aquí está la abertura en la parte de atrás. Voy a anudar el hilo en este espacio. Tejemos 4 cadenas en esta primera vuelta. Voy a pasar un punto alto en el siguiente, medio punto, 4 cadenas, pasamos un punto y en el siguiente medio punto, 4 cadenas,
Lo pongo así en esta forma para que observen bien cómo lo estoy tomando el punto. Este lo pasamos y continuamos en el siguiente. Así vamos a tejer hasta el espacio de la esquina. La orilla que estamos tomando es antes de tejer la primer vuelta debajo de las mangas. Ok, ahí llegué a la esquina. Aquí está la vuelta que da para la manga. Tejemos las 4 cadenas. En esta esquina tomamos el espacio de la cadena para tejer. Ahí está. Vamos a continuar por la orilla de la manga. Esto es más fácil, más cómodo tejer este espacio. 4 cadenas, pasamos un punto en el siguiente, 4 cadenas, pasamos un punto en el siguiente. Así vamos a tejer toda la orilla de la manga hasta llegar a la esquina del frente. Ok, aquí estoy ya. Está toda la manga alrededor, igual pasando un punto. Aquí llego a la esquina del frente. Aquí vamos a continuar. Aquí llegué un punto antes de la cadena. Tejo las 4 cadenas y medio punto en la cadena. Aquí ya está exactamente en la esquina. Vamos a empezar de nuevo con 4 cadenas. Pasamos el punto alto solamente, vamos a pasar un punto alto, y en este espacio del punto alto enseguida el primer espacio vamos a tomarlo y empezamos de nuevo. Pasamos este punto 1 y el siguiente, solamente pasamos un punto alto. Ahí está. Así vamos a continuar hasta la esquina. Tejemos lo mismo hasta esta esquina. Nos regresamos en la manga, damos vuelta en la esquina y vamos a terminar donde iniciamos la vuelta. Vamos a cerrar la primera vuelta. Aquí ya está todo marcado, la parte del frente, la manga es lo mismo, todo alrededor. Aquí tengo 4 cadenas. Voy a deslizar el punto en el mismo espacio donde anudamos el hilo para empezar. Ahí lo voy a deslizar y voy a avanzar sobre la cadena. Ahí deslicé 2 puntos. Por debajo de la cadena voy a tejer el medio punto y vamos a empezar a tejer 3, 4, 5 en cada espacio de cadena. Vamos a continuar 5 cadenas, el medio punto. Vamos a continuar alrededor. Vamos a tejer la segunda vuelta. Voy a cerrar la vuelta 2. Tengo las 5 cadenas, deslizamos el punto en el medio punto. Esto lo estamos haciendo igual que en la faldita cuando tejimos los lacitos de 6 cadenas. Aquí voy a continuar deslizando. Voy a deslizar 2 puntos y el medio punto por debajo de la cadena para empezar la tercera vuelta. Voy a tejer de esta misma forma, cerrando y deslizando los puntos en cada vuelta
voy a tejer de 5 cadenas una o dos vueltas más y voy a ver si se pueden tejer de 6 cadenas, y si no, continúo con 5 cadenas. Terminé la vuelta 3 de 5 cadenas y empiezo la vuelta 4 con 6 cadenas. Así vamos a seguir con 6 cadenas. Voy a tratar de tejer 8 vueltas en total. La última vamos a tejerla como tejimos en la orilla de la falda. Voy a tejer un total de 7 vueltas. Tengo una vuelta de 4 cadenas, 2 vueltas de 5 cadenas y 3 vueltas de 6 cadenas. Voy a tejer las 7 para darle la terminación al cuello. Voy a tejer 3 cadenas y 3 cadenas para el piquito. Paso 3 cadenas y en la cuarta cadena deslizo el punto y termino con 3 cadenas y el medio punto, y así vamos a tejer toda la vuelta 7 para terminar este último tejido que tenemos. Aquí terminé ya la vuelta 7 del cuello. Deslizo el punto en el primer medio punto y vamos a cortar el hilo. Ahí ya corté el hilo. Ahí tenemos terminado el cuello. Las 3 vueltas que hicimos aquí están libres del tejido que acabamos de tejer. Voy a tejer una orilla. Voy a tejer medio punto en los dos lados para reforzar un poco la orilla. Aquí anudé el hilo para tejer una vuelta de medio punto. Voy a tejer en cada punto alto 2 medios puntos. En la abertura de los dos lados tejí solamente una vuelta de medio punto. Aquí le coloqué solamente 2 botones. No tengo en color blanco, por eso tomé la opción de poner en este color que combina también. Primero coloco el moño en el espacio del abanico con hilo, ya que está bien cosido en este espacio. Igual con hilo voy a unir la florecita. Ok, ahí tenemos el vestido completo. Esta es la parte del frente. Está precioso. Aquí tenemos la falda, los motivos. Aquí está la parte de abajo. La parte de la espalda, ahí tiene la misma forma el cuello. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video, comentar también, suscribirse, compartir el video, y si le gusta, dele like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo para todos y gracias.